Estimados, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Respecto a la tarea que recibí de ustedes, de algunos de ustedes, les grabo este video para darles indicaciones de lo que van a hacer en su próximo trabajo. Como recapitulando un poco del tema que estábamos viendo sobre la arquitectura bioclimática, de los trabajos también que me enviaron, muy buenos. En base a eso nosotros vamos a construir un proyecto también que sea bioclimático, pero antes de empezarlo a construir vamos a ver ciertos aspectos que nos hacen falta de tomar en cuenta. Por ejemplo, les comentaba en un principio que la arquitectura bioclimática siempre se ha utilizado desde que el hombre empezó a construir sus primeros refugios, siempre era para refugiarse del medio ambiente. Entonces, desde que empezó la arquitectura, el ser humano siempre ha buscado soluciones bastante sencillas y racionales para, para poder mitigar esos efectos del medio ambiente. Nada más que hace aproximadamente unos 30 o 40 años, se empezó a salir más o menos del contexto, a lo mejor por cuestiones de diseño, se empezaron a salir, se empezaron a dejar de tomar en cuenta estos aspectos bioclimáticos, vamos, para enfocarse más en diseño. ¿Por qué? Porque ya empezaron a meter otra vez, empezaron a meter nuevos sistemas de enfriamiento o calefacción, como los mini splitos, los calefactores, para poder para poder enfriar o tener confortables los edificios. Pero, por ejemplo, eh, si nosotros nos vamos a cualquier edificio de tipo acristalado o algo, por cuestión de diseño a lo mejor le harán una fachada muy atractiva o algo. Pero si nosotros estamos en cualquier construcción y por X razones se va la energía eléctrica y ese edificio no es confortable para vivir o para estar, es que algo está mal. O sea, no puede ser posible que de acuerdo al diseño que nosotros hagamos o los materiales que nosotros empleemos, si esos materiales o ese diseño que nosotros hicimos no es confortable o no se puede estar cómodamente en el interior de esa construcción sin tener que tener el aire acondicionado prendido, la calefacción, depende del lugar, significa que algo está mal, algo fue, desde el proceso del diseño fue mal diseñado. Para eso es importante la arquitectura bioclimática, tenemos que hacer el uso razonable de los recursos energéticos. No podemos estar gastando electricidad de más simplemente para estar confortables debido a que el diseño se hizo mal. O también nos podemos a veces valer de los mismos materiales de construcción. Simplemente a veces, si un diseño está mal, a veces es posible, no les digo que es la mejor solución, pero sí es posible valernos uno de los materiales, de los nuevos materiales que están empezando a implementar para hacer las edificaciones un poco más confortables, más térmicas, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer para entonces? Primero, bueno, ahorita les voy a pasar unas diapositivas en donde la ubicación del lugar, todo esto, tienen que ver para para iniciar nosotros el proceso del diseño. Siempre tenemos que tener en cuenta la ubicación, dónde lo vamos a construir. Hagan de cuenta, nosotros no podemos agarrar un molde de un edificio que sea bioclimático. Por ejemplo, ustedes me enviaron de diferentes partes del mundo o de aquí en México edificios bioclimáticos,
Pero si ese edificio funcionó allá, no significa que funcione aquí. Hagan de cuenta, tiene que ser nada más, tenemos que enfocarnos directamente a la región donde vamos nosotros a construir. De nada nos sirve copiar el modelo de un edificio bioclimático en Noruega y otro aquí en México. Es totalmente diferente, ¿verdad? El tipo de climatización que vamos a requerir. Hay una frase que siempre es importante considerar al momento de empezar a diseñar o construir cualquier edificio. Dice algo así: la arquitectura no puede estar divorciada del lugar donde lo vamos a construir, sino debe de estar integrada. La arquitectura debe de formar parte de ese entorno, tanto bioclimático como cultural. Nos salimos un poquito del tema, pero hay de repente construcciones que nosotros vemos que nada que ver con el entorno, contrastan de una forma como grotesca. Entonces, desde el momento del diseño debemos de pensar en integrar la arquitectura en todos los sentidos, tanto en el aspecto bioclimático, o sea, del clima de la región, y también del lugar donde lo vamos a construir, del entorno que ya existe. Bien, estas diapositivas que les voy a mostrar están basadas en un pequeño libro que se llama Pequeño Manual del Proyecto Sostenible. ¿De qué se trata este libro? Igual les recomiendo comprarlo, está muy bueno el libro. En base a lo que... Igual ahorita que active la cámara se los muestro. Este libro es más que nada como una guía. Se describe así el libro. Dice: este libro es una guía práctica y sintética para pensar y redactar los proyectos de arquitectura y urbanismo desde la perspectiva de la sostenibilidad medioambiental, por medio de 69 preguntas y respuestas relativas al emplazamiento, la definición del programa y las distintas fases del proyecto. Este libro, como les comento, como lo dice aquí, son 69 páginas, que vienen siendo 69 preguntas y respuestas que nos van a ir asesorando en el proceso constructivo de un proyecto sostenible, o en base al diseño de una arquitectura bioclimática. Para nosotros entender o empezar a diseñar un proyecto que sea bioclimático o sostenible, ¿qué debemos de tener en cuenta? Primero, entender el clima y el lugar. ¿Qué quiere decir con esto? Para esto nosotros debemos de entender, o sea, el clima y el lugar se refiere a que debemos de saber si el lugar es caliente, es frío, si es húmedo, si es seco, si es un clima de mucho viento o está tranquilo. Debemos de entender todo esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros no vamos en un clima, por así decir, donde las temperaturas medias anuales anden alrededor de los 30 grados, que es un clima cálido, no vamos a querer nosotros tener una construcción que sea caliente, sino lo que vamos a hacer es hacer que sea una construcción un poco más fresca. Entonces, todo esto de la arquitectura bioclimática se enfoca en esto, en que nosotros tenemos que tener en cuenta hacer un edificio confortable, hablando térmicamente, que sea confortable, en donde si es un clima cálido, lo que vamos a intentar hacer es hacerlo más fresco, o al revés, si estamos en un clima frío, lo vamos a intentar hacer un poco más cálido el interior de la construcción. Igual, si es un clima seco, vamos a tener que
por medio de espejos de agua, genera un poco de humidificación para que el clima tenga cierta humedad y sea más confortable para nosotros, ¿verdad? Y así sería más o menos lo que nosotros tenemos que entender conforme al clima y el lugar. Una vez entendiendo esto, vamos a diseñar de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer, ya sea calentar o enfriar el edificio, depende de las circunstancias. Vamos a reducir las cargas, exigencias y consumos al edificio. No vamos a tener, ¿a qué se refiere con esto? No vamos a tener, hagan de cuenta, climas o habitaciones cerradas o baños donde nosotros tengamos que ventilar mecánicamente el aire para que sea confortable. Tenemos que buscar la forma de reducir los consumos en el edificio. Utilizar fuentes no tradicionales para depender menos de los sistemas mecánicos, es lo que les comentaba, para la hora de los extractores en los baños o ya sea en las recámaras, todo eso tenemos que evitar lo menos posible los sistemas mecánicos y depender más que nada de lo natural. Y utilizar tecnología lo más eficiente posible. Luces LED, sistemas de baños con ahorro de agua, igual a regaderas. Ahora sí es valernos de la tecnología para hacer edificios más sustentables. Meter paneles solares, calentadores de agua. En fin, hay infinidad de materiales o tecnologías que ahorita nos sirven para hacer un poco más sostenible el edificio que vamos a hacer. Antes de empezar a construir, por ejemplo, esto ya se refiere más a un desarrollo urbano, pero igual nos sirve para una construcción. Debemos de saber dónde estamos construyendo, ubicación y transporte. Debemos de evitar construir desarrollos en sitios no apropiados. Reducir la distancia de desplazamientos de vehículos y promover la habitabilidad y mejorar la salud humana mediante el fomento de actividad física diaria. La ubicación y el transporte es adecuado porque entre nosotros más nos alejemos de los destinos o los lugares de trabajo o donde se necesita surtir las personas, más distancia vamos a recorrer, que se traduce en más CO2 al ambiente, más contaminación y más consumo, ¿verdad? Para los habitantes de las zonas que se van alejando de las manchas urbanas. Sí, también debemos de tener en cuenta los sitios que sean sustentables, correctos criterios de emplazamiento de los proyectos, revitalización de terrenos subutilizados o abandonados, conectividad o cercanía al transporte público, protección o restauración del hábitat y adecuado manejo y control de agua de lluvias en el terreno seleccionado. ¿Qué quiere decir con todo esto? Nosotros en el sitio donde vayamos a construir, si ya fue, por ejemplo, subutilizado o abandonado, nosotros tenemos que proteger, o en cierto caso, si ya está alterado el hábitat o el entorno, lo tenemos que restaurar, dándole si tenemos baldíos cercanos, parques, y vemos que simplemente están ya sea desgastados o no están arbolados, nosotros podemos empezar a restaurar o a proteger en todo caso si ya hay arbolado lo que ya está. El chiste es generar como microclimas o algo que haga sentir confortable al habitante de ese edificio que nosotros vamos a construir o diseñar. El uso eficiente del agua como número 13. Es lo que les comentaba, tenemos que utilizar los artefactos sanitarios de bajo consumo o disminución cero del agua de riego. Hay plantas, en donde si nosotros utilizamos el árbol autóctono de esa región donde nosotros estamos construyendo, esos árboles no tienen por qué tener requerimientos de agua. Ya si nosotros tenemos
grandes jardines llenos de pasto, eso consume demasiada agua. Entonces, desde el momento en que nosotros estamos también diseñando o escogiendo el tipo de planta o arbolado que vamos a tener, es importante tener en cuenta el mantenimiento que le vamos a dar a esos espacios. El punto número 4, energía y atmósfera. El uso eficiente de la energía y el correcto comportamiento de los sistemas del edificio a largo plazo. No queremos, como les comentaba, es importante evitar dejar espacios oscuros, pocos ventilados, para así reducir el consumo de energía en horas que no se deberían de estar utilizando. Y el correcto comportamiento de los sistemas del edificio a largo plazo. Ver que esos métodos que nosotros estamos utilizando o esas tecnologías funcionen y no las tengamos que estar sustituyendo a cada rato. Y también una cosa más importante son los materiales y los recursos. Materiales regionales, reciclados, rápidamente renovables y o certificados. A veces los materiales, si nosotros escogemos un X tipo de mármol o X tipo de madera, no quiere decir que sea caro en sí esa piedra o esa madera. A veces lo hace caro el transporte. El que, tengo esta madera que es importada de Brasil que me salen tanto. Y resulta que a veces allá en Brasil la utilizan de cimbra para a lo mejor colar castillos, porque es lo barato de la región. Por ejemplo, aquí muy cerca de nuestro estado podemos tener al alcance el pino. Por eso el pino es más económico que a lo mejor otras maderas que son importadas. No es que sean más malas o más buenas, simplemente los traslados son los que lo encarecen. Y el trasladar el material, pues obvio genera un consumo de energía, que quiere decir que se traduce a contaminación. Calidad del ambiente interior, adecuado ambiente interior de los edificios con una adecuada ventilación. Debemos de buscar el confort térmico y acústico, el control de contaminantes al ambiente y los correctos niveles de iluminación. Cuando nosotros, estos puntos son los importantes a buscar para nosotros crear un buen proyecto sostenible o bioclimático. Debemos estar cómodos térmicamente adentro del edificio y evitar que pase el menor ruido posible. Controlar los contaminantes al ambiente, que obvio, reduciendo la cantidad de luz de energía que vamos a consumir, reducimos los contaminantes que se echan al ambiente. Y lo que les mencionaba, siempre debemos de buscar los correctos niveles de iluminación en el interior de nuestros edificios, de nuestras construcciones. Y una innovación en el diseño, medidas de diseño que no están cubiertos bajo los parámetros anteriores. Nosotros, esto es lo importante, lo ideal, en cuanto al diseño que nosotros estemos haciendo, buscar un diseño que funcione, que si vivimos en una zona cálida, que el mismo diseño en sí, nos haga que el edificio sea más fresco. Densificación, uso de suelo e infraestructuras. La dispersión urbana es causa de emisiones de gases de efecto invernadero o del calentamiento global. Hay que tener en cuenta lo que les decía hace un momento. El hecho de que a veces las urbes, en lugar de crecer hacia arriba, crezcan hacia los lados, lo que les comentaba anteriormente, eso es causa de que las ciudades sean menos bioclimáticas o sean más generadoras, más consumidoras de recursos. Entre más empieza a trasladar la gente de un lado a otro, más tiempo duran esos traslados y más contamina. Por eso hay gente que está ya pensando o está viendo que no es viable
el crecer las ciudades horizontalmente, sino están optando ya por crecer verticalmente, en donde a veces en un solo núcleo, en un solo edificio, tienes vivienda, comercio y oficinas. Prácticamente ahí la gente puede hacer su vida en torno a ese mismo edificio, sin necesidad de estar gastando en trasladarse. Igual, si nosotros nos empezamos a construir cada vez más lejos, ocupamos llevar esos recursos o esa infraestructura cada vez más lejos, ¿verdad? Que genera prácticamente consumo de recursos, como lo dice aquí. La movilidad, los transportes motorizados, nos venimos otra vez hacia acá, generan emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero. Por eso es importante tener todo más a la mano. Construir en zonas que estén un poco más urbanas. Para eso debemos de tener la mayor cantidad de servicios en nuestro entorno, desde supermercados, lugares para hacer deportes, hospitales, servicios, las casas, todo esto en el mismo entorno. Debemos de tener, como aquí lo dice, accesibilidad a los servicios y equipamientos públicos, y con eso vamos a mejorar la calidad de vida de las personas. Ahora, ¿qué pasa si nosotros de repente, en cuanto a las molestias, contaminación del aire, acústica, electromagnéticas y olfativas? A veces cuando nosotros nos empezamos a retirar de la mancha urbana, pues llegamos a zonas en donde a lo mejor el plan de desarrollo urbano no estaba contemplado crecer hasta allá. Empezamos a vivir cerca a lo mejor de basureros, en donde empiezan a tener las torres, como la imagen lo muestra aquí, las torres de alto voltaje que generan ondas electromagnéticas, que todo eso se traduce en molestias o en mala calidad de vida para los usuarios. Entonces, todo engloba una cosa a la otra. Los lugares donde nosotros debemos de construir, buscar zonas en donde a los habitantes tengan los servicios cercanos, pero también no generen molestias de acuerdo a los otros tipos de servicios que ya tienen ahí. Ahora, rehabilitar, ampliar contra el derribo. Es importante cuando nosotros vamos a construir ver a largo plazo ese edificio, si va a ser funcional, no va a ser funcional, que si va a encajar dentro del entorno o no. Al rato de repente nosotros de repente empezamos a hacer una inversión y resulta que al paso de los años esa inversión ya no es viable o ya no está dando la función que se esperaba. ¿Qué hacemos prácticamente? Derribamos el edificio y construimos otro nuevo, ¿verdad? Pero eso ¿qué implica? Implica consecuencias sociales y culturales. Implica, por ejemplo, consumo de energía, consumo de materiales, generando molestias. Y aparte a veces de que ya estamos en una zona urbana, entonces el hecho de rehabilitar o estar ampliando genera las molestias, pero es mejor esta opción a derribar. Siempre debemos de buscar la opción de rehabilitar o ampliar al derribo para consumir menos materiales o recursos naturales. Siguiente. Asolamiento. Esta es de las cosas más importantes que nosotros debemos de tener en cuenta. Cuando nosotros lo que requerimos, si vivimos en medio de grandes edificios o árboles o en medio de un gran arbolado, que no es mucho el caso de aquí de Tepatitlán, pero los asoleamientos a veces nos pueden afectar. Tanto, por ejemplo, si vivimos cerca de algún edificio que donde esté totalmente acristalado, la reflexión solar también nos puede afectar a nuestras viviendas.
generando más calor, o luz excesiva, depende sea el caso. La vegetación existente la debemos siempre es importante, ya sea mantener o aumentar. Si la vegetación ya existe y nosotros tenemos la posibilidad de, en lugar de construir aquí, construir aquí, siempre vamos a optar por evitar afectar la vegetación existente, o en todo caso aumentar la que ya hay, para nosotros generar esos microclimas y que sea más confortable los alrededores del edificio. Estado del suelo. No sé si se alcanza a apreciar bien en las diapositivas, pero si el suelo de repente está contaminado, resultó que es un baldío que la gente ha utilizado como basurero por años, es la oportunidad de descontaminar. Al construirse, como dice aquí, en un suelo contaminado, se reduce la migración de sustancias contaminantes por la infiltración del agua de lluvia. Cuando nosotros de repente tenemos, ¿qué pasa si nosotros vaciamos aceite aquí en esta zona? O tiramos las bolsas de basura, etc, etc. Que dices, ok, no contamina, pues está ahí en el pasto. Pero cuando lleguen las lluvias, esta agua se va a filtrar. Todos estos contaminantes se van a filtrar al subsuelo y van a correr por los mantos freáticos. Ya más adelante, los mantos freáticos son los que nosotros de repente ya después perforamos, extraemos el agua del manto freático para el consumo mismo, para el consumo humano, y resulta que está contaminada ya esa agua. Entonces, también construir sobre suelos contaminados es la oportunidad para descontaminar esos terrenos. El uso del entorno. Toda construcción genera un impacto sobre el entorno. Desarrollar en un modo de convivencia con el medio a la vez que se transforma. Siempre es cuando nosotros vamos a construir, debemos de tomar en cuenta si va a afectar o cómo va a impactar esa construcción al entorno, ya sea a los vecinos o al medio ambiente. En el caso de una fábrica, si vamos a construir cerca de un arroyo, ver que los contaminantes no sean vertidos ahí. En el caso, digamos, de una terraza, se me viene a la mente, o un bar en un área habitacional, va a afectar de forma negativa, como decía en las diapositivas anterior, hasta en el sentido acústico a los vecinos. Entonces debemos de buscar al momento de hacer un proyecto sostenible o bioclimático todos estos aspectos en general. Ahora, la flexibilidad, adaptación y perdurabilidad. Nosotros debemos de tener en cuenta que un edificio o X construcción, en caso de que si nosotros hacemos una casa habitación y nos mandan, resulta que esa casa habitación, por más que uno quiera rentarla o habitarla como casa habitación, si está en medio de oficinas, no funciona, debemos de pensar en los espacios que sean flexibles. Debemos de pensar que los espacios sean flexibles para cambiar a lo mejor de giro, ¿verdad? Sin necesidad de tener que hacer más remodelaciones futuras o amplias remodelaciones. El uso diverso y colectivos, integrar, compartir y economizar. Es lo que les comentaba. A veces cuando nosotros estamos en un edificio es importante el espacio de usos mixtos, en donde tengamos comercio
áreas de trabajo y de vivienda en un solo edificio. Prácticamente aquí la gente se puede empezar a trasladar sin necesidad de tener que recorrer grandes distancias. Es el entorno donde nosotros empezamos a construir. Si nosotros vivimos en una zona, en una ciudad que es un poco más horizontal en lugar de vertical, como es estos casos, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente empezar a meter, como me voy a las opciones anteriores, integrar diferentes giros en nuestro entorno. Es lo ideal. A lo que les mencionaba de los microclimas. Los espacios exteriores también pueden mejorar su confort, incluyendo protección solar del viento, protección solar. También podemos protección del viento y acústica. Por medio de árboles u otros sistemas podemos generar microclimas que nos protejan o nos ayuden a tener un clima más confortable en el interior del edificio. Aquí en Tepa no lo he visto mucho, pero es muy común ver en Guadalajara en ciertas zonas. Si nosotros, digamos, estamos en el centro de la ciudad y nos trasladamos a una zona como Colinas de San Javier, en esas colonias se generan microclimas que son muy distintivos de la colonia. Son lugares más frescos, más silenciosos por la gran cantidad de arbolado que tienen. Todo eso es importante. O a veces también se puede traducir eso a la misma vivienda. Nosotros, el hecho de sembrar árboles en donde le está dando el asoleamiento hacia nuestra vivienda, abajo de estos árboles, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar los microclimas, que al pasar el viento a través de esta vegetación, simplemente lo va a refrescar y nos va a llegar un poco más confortable el aire al interior de nuestro edificio. La gestión del agua. Siempre es importante considerar nosotros la topografía, o más que la topografía, el aprovechamiento natural o el aprovechamiento del agua pluvial. Necesitamos, ya sea aquí en la imagen lo muestra como pues sí, habla de la topografía, pero más en un desarrollo urbano, pero es importante a lo mejor en escalas un poco más pequeñas, por ejemplo, como puede ser una casa, tener sistemas para captar el agua pluvial y de esta forma nosotros reutilizar esa agua, ya sea para lavar, para los baños, para el riego, y nosotros así vamos a estar usando menos recursos naturales, a diferencia de que si no tuviéramos esos sistemas de aprovechamiento del agua. Ahora, lo que les comentaba en una clase, los recursos pasivos. La óptima orientación del edificio, nosotros debemos de tener en cuenta los recursos pasivos, como aquí lo menciona, de nuestro terreno. Nosotros debemos aprovechar tanto los vientos, los asoleamientos, las sombras, aprovechar lo más que se pueda de acuerdo al lugar donde vamos a construir los recursos naturales, ya sea como le decía, el viento, el sol, la lluvia, para nosotros generar menos consumo energético. Nosotros también debemos de tener en cuenta la iluminación natural. El diseño siempre, como esto es por reglamento, siempre debemos de buscar que en todas nuestras habitaciones estén iluminadas naturalmente. Esto les va a dar mejor calidad y les va a generar un ahorro en cuanto al consumo de energía. Ahora, la generación de espacios amortiguadores como protecciones solares, también esto es importante a tener en cuenta, a lo que les decía. En tiempo de calor, el sol, la radiación solar, por medio de ciertos volados, podemos
cuando el sol empieza a salir, podemos poner, por ejemplo, es viable ciertos voladizos o ciertos canes para que nosotros podamos tener sombra en el interior del edificio y así hacerlo más fresco el interior del edificio. ¿Por qué? Porque estamos generando sombra aquí en el interior, igual por medio de los árboles. El sol va a pegar directamente en el arbolado, en la vegetación, y va a generar cierta sombra aquí, que lo va a hacer más fresco. Y en tiempo de invierno, lo que les decía, los árboles de hoja caduca van a dejar pasar el sol, y como la tierra se inclina, el sol también va a llegar de cierta inclinación, nos va a generar que entre los rayos solares al interior del edificio, que eso que va a hacer, va a ganar calor, va a ser más cálido el interior del edificio en invierno, que nosotros queremos calentarlo. Estas imágenes grábenselas, es importante que lo tengan en cuenta a la hora de estar diseñando. Y la ventilación natural, es importante generar que tengan ciertas corrientes de aire nuestras construcciones, para que utilizar los medios mecánicos lo menos posibles. Uno a lo mejor no está peleado con el mini split o la calefacción, pero sí es importante que nosotros lo utilicemos lo menos posible. A lo mejor ya cuando el clima sobrepasa ciertos factores, ciertos puntos, ok, ahora sí es importante, a lo mejor puedo prender el mini split. Pero el hecho, como les comentaba, de que al estar en el interior de una habitación, que tengan que tener la luz prendida o un aire acondicionado, eso es señal de que está mal diseñado. Desde ahí, desde el diseño es importante a tener en cuenta. Bien, el acondicionamiento pasivo. Nosotros debemos de tener en cuenta 3 aspectos básicos en el acondicionamiento pasivo para a fin de cuentas hacer un proyecto un proyecto bioclimático o sostenible en donde pueda funcionar de forma correcta. Por ejemplo, la climatización, la iluminación y la ventilación son aspectos importantes a considerar. En el caso de la climatización es muy fácil es lo más sencillo. A través de los vientos dominantes o los vientos naturales del terreno, de la ubicación de la construcción, nosotros aprovecharlos y hacerlos pasar ya sea por superficies de vegetación, muros verdes, arbolados o espejos de agua en donde refresquen el aire. No sé si se alcanza a apreciar un poco aquí en la imagen. El aire circula a través del arbolado. Esto lo mencionan como un espejo de agua. El agua se evapora y ¿qué hace? A través de la sombra que genera el árbol y el espejo de agua le da cierta humedad al ambiente, lo que genera un clima más fresco al interior del edificio. Estos son cuestiones a considerar a la hora de la climatización. Igual la iluminación, es importante tener espacios, pero no espacios siempre bien iluminados, pero siempre cuidando la orientación de esas aberturas. No hay que unas aberturas muy amplias hacia el poniente en climas cálidos que nos van a generar que sea más caliente nuestro interior. O la ventilación, la renovación o extracción del aire por medios naturales para que siempre tengamos aire limpio y fresco. Siempre hagan de cuenta, el aire frío va a entrar por la parte de abajo y el aire caliente va a tender a subir por la parte de arriba. De estas formas, teniendo estos sistemas de circulación de aire, vamos a tener climas o interiores más ventilados y más saludables. También a la hora de construir es importante ver con qué materiales estamos construyendo. La distribución de apoyos a favor de la flexibilidad
¿Qué quiere decir? Cuando nosotros, es muy común últimamente, cuando vemos que están construyendo ciertos edificios o rascacielos, la distribución de apoyos es muy ortogonal. Hagan de cuenta, nosotros podemos utilizar ciertos materiales prefabricados que pueden hacer que el desmontaje o el montaje sea más fácil. Y de esta forma nosotros podemos aprovechar o reaprovechar los espacios, siendo en cada caso de que, digamos, el uso que le dimos en un principio a ese espacio no funcione. Por ejemplo, pueden ser de unas oficinas a una casa habitación o viceversa. A la hora de nosotros buscar o construir con ciertos materiales que se han empleado constantemente, debemos de tener en cuenta estos factores: el consumo de recursos, la transformación de recursos en materiales de construcción, materia prima, agua y energía. Los consumos anuales mundiales de la industria de la construcción son el 40%, por ejemplo, la construcción de edificios e infraestructura consume entre el 45 y el 60% de los materiales extraídos de la litosfera. O sea, prácticamente nosotros estamos generando la mitad o más de la mitad de la contaminación del planeta en el sector de la construcción. Estamos acabando con los recursos naturales del planeta en este sector. Por eso es importante ver con qué materiales estamos construyendo. Debemos de tener en cuenta y destinar o preferir materiales, pero mejor dicho, preferir materiales que sean que se regeneren rápidamente. Por ejemplo, madera u otro tipo de materiales. Por ejemplo, el 40% de la piedra extraída en la litosfera o en el planeta se destina al sector de la construcción. El 40% de la energía total también que producimos es destinada al sector de la construcción. El 25% de la madera que nosotros talamos se destina también para la construcción, así como el 16% del agua que consumimos. Esto es lo que se destina al sector de la construcción. La generación de residuos. Los impactos ambientales producidos por estos residuos tienen alta incidencia dentro de los impactos generados por la industria de la construcción en su conjunto. Todo esto, generación de residuos, ¿a qué conlleva? A la contaminación atmosférica, al aumento del efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono, la acidificación de los suelos, entre otras cosas. Por ejemplo, nada más en la fabricación del cemento es el responsable del 4.5% de la contaminación emitida por las actividades humanas. El 4.5% de la contaminación que hay en el planeta que producimos los seres humanos es generada nada más por el uso del cemento que nosotros utilizamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El dimensionado de la obra debe estar guiado por cuantificación precisa de los materiales. Nosotros debemos de evitar consumir los menos materiales posibles. A lo mejor hay cierto tipo de estructuras o buscar soluciones para no tener tantos elementos portantes, que todo eso se traduce en más gasto, en más generación de recursos. Se me viene a la mente, a lo mejor, quien no conoce el Museo Soumaya. Simplemente la última planta, no recuerdo cuántos metros son, pero es un simple claro abierto, por una solución muy ingeniosa que reduce al mínimo, aquí sí, no tiene ningún elemento portante toda la planta superior. La inercia térmica, el hormigón, la piedra, ladrillo, tierra,
La inercia térmica permite cierto grado de confort y reduce las necesidades energéticas. Por ejemplo, utilizando ciertos materiales aislantes o no aislantes, nosotros vamos a generar ya sea vamos a generar, atrapar calor en el interior o simplemente reflejarlo, que no entre a nuestro interior de nuestra construcción. Debemos de tener en cuenta que los materiales sean renovables, reutilizables o reciclables, como decíamos anteriormente, que podamos estar modulando esos espacios, simplemente que de repente ya no funcionó y nosotros los podamos quitar y poner en otro espacio. Y el transporte en los procesos productivos son los responsables del aumento de la energía gris de los materiales. Por lo tanto, es importante la opción de materiales de la zona, lo que nosotros veíamos. A veces los materiales se encarecen por el traslado, no tanto por la calidad del material. Bien, señores. Miren, este es el libro que les decía, Pequeño Manual del Proyecto Sostenible. Es un librito, es como una guía. Son 69 páginas nada más, 69 preguntas y sus respuestas, en donde, de hecho, lo que les acabo de explicar en las diapositivas es un resumen de este libro. Les digo, se los recomiendo, no es caro si lo quieren tener. Esas diapositivas es el resumen de esto, pero ¿qué vamos a hacer? Ya la clase anterior, de acuerdo al PDF que les mandé, ustedes buscaron o investigaron de proyectos que sean sustentables o bioclimáticos en diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Ahora, vamos a irnos enfocando un poco más a nuestra región. Van a investigar materiales, no importa que no sean los típicos materiales de construcción que nosotros siempre hemos utilizado, pero se van a dar a la tarea de hacer una investigación seria, formal, de los materiales que estén en esta región puede ser del país, que nos sirvan para la construcción. Madera, piedra, diferentes tipos de arcillas. El chiste es empezar a crear, a ver materiales constructivos que no generen un gran impacto en el traslado. El chiste es aprovechar los materiales que nos brinda esta región para construir de una forma más sustentable. Ustedes van a empezar a investigar esos materiales, me los van a hacer en una lista, ya sea de Word, PowerPoint, lo que ustedes quieran, me lo van a mandar. Y en su correo tienen un archivo, en el correo de cada quien les envío un archivo en donde, bueno, ya ahí en ese archivo les explicaré las especificaciones que vamos a hacer a continuación. Pero eso igual ahorita no lo tomen en cuenta, sino hasta la siguiente clase de ese archivo. Ahorita de entrada vamos a investigar esos materiales porque los vamos a utilizar para un pequeño proyecto que vamos a realizar. Tomemos cualquier duda, sugerencia o comentario, estamos al pendiente. Hasta luego.